Hola, ¿qué tal? Si has llegado hasta aquí debe ser porque tienes un montón de preguntas sobre el Huawei Watch GT Runner, que sería una especie de evolución del GT3, Huawei Watch GT3, pero especialmente creado y diseñado para deportistas, y más especialmente aún para corredores. No te vayas porque aquí te voy a responder a todas las preguntas que se me han ocurrido sobre el Huawei Watch GT Runner, y si la que tú buscabas no está en el vídeo, pues ponla en los comentarios, que si no yo, seguramente otro usuario te la sabrá responder. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿a qué esperas? Y dale a la campanilla, que así no te vas a perder ninguno de los vídeos. Bueno, pues vamos con la primera pregunta. ¿Está bien diseñado? Porque es muy importante que un reloj deportivo tenga un buen diseño. Vale, pues para empezar te diré que la pantalla es grande, es de 46 milímetros, más o menos pues como el GT3, pero es más materiales más plásticos, es más ligero, solo pesa 38,5 gramos y eso también es importante para todos los corredores, porque hay veces que te pesa el brazo cuando llevas según qué relojes que no son tan deportivos, porque llevas uno de acero inoxidable con correa de acero inoxidable y vas como colgando prácticamente. Pues con este no te va a pasar. Además tiene un sensor central que da tantos buenos resultados. Tiene la corona esta que es giratoria, que también ha heredado de su hermano GT3, un botón aquí abajo que te sirve para marcar vueltas manualmente cuando estás corriendo, y luego la correa es una correa que me recuerda bastante a la correa de los relojes Garmin, no sé si te has dado cuenta, así con los agujeros así en plan horizontal y tal. Es una correa algo más blanda, algo más cómoda que la de los otros Huawei, y además tiene una cosa que también lo hace más especial para corredores, que es esta parte de la carcasa de aquí del reloj, que dirás, uy, se salen un poco esto parte del marco de aquí. Pues no, amigos, ¿sabéis qué es esto? Esto es la antena GPS, antena por arriba, antena por abajo, porque en este reloj las antenas GPS van por fuera, y eso quiere decir que va a tener una mejor recepción de la señal del GPS, a ver qué tal, si realmente es tan preciso como ellos prometen. De hecho, qué caray, vamos a decirlo ahora mismo. Siguiente pregunta, ¿es preciso el GPS? Bueno, pues es lo que te digo, ¿no? Ellos tienen un GPS de doble banda con las antenas por fuera y claro, por eso pues te dicen que es uno de los relojes con el GPS más preciso. Pero bueno, permítanme que a base de mi experiencia discrepe un poco. Es decir, sí es un GPS muy preciso, sí es un GPS que te marca el trazado bien. De hecho, creo que incluso te suaviza un poco el trazado, no es así marcándote líneas rectas, sino que te redondea un poco, pero creo que los edificios le molestan un poco. Creo que el rendimiento que tiene en las zonas, en las calles, pues no son necesariamente estrechas, pero donde hay árboles, donde hay edificios, pues si te fijas en alguna carrera que he hecho, te pasa por encima de algún edificio. A ver, que creo que el margen de error es de unos pocos metros, pero bueno, ya no es exacto, ya no es aquello de dices, mira, es que tengo un GPS tan exacto que es que me mide a mí y me cae un rayo y me cae encima porque el GPS me tiene bien ubicado. Bueno, pues no, son unos pocos metros, pero yo creo que esto no tiene por qué ser un condicionante a la hora de decidirte por este reloj, ¿vale? Yo no me lo he comprado, a mí me lo han prestado, yo no tengo nada que ver con Huawei, pero te digo que en términos globales, en general, este reloj es la leche, pero la leche. ¿Y por qué? Pues precisamente por todas las funciones que tiene para runners, para corredores. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué funciones tiene especiales para corredores? Bueno, pues tiene unas cuantas. En primer lugar, te dice la carga de entreno. También te dice el tiempo de recuperación que tienes entre que terminas una carrera, una sesión deportiva y la siguiente. Porque dices, oye, igual es que me voy a sobrecargar como salga a correr antes de hora. Porque si tu cuerpo no está preparado, pues mejor que te quedes en casa. También te dice el índice de entreno que tienes en ese momento. ¿Qué es el índice de entreno? Pues es un valor que te dice si estás progresando y estás aumentando
tu capacidad física, tu rendimiento, o incluso te estás yendo para el otro lado, estás desentrenándote porque cada vez sales menos y entonces pues la flechita te va bajando para señalar tu estado de forma. Luego también te dice un valor que es necesario para muchos corredores, que es el VO2 max, el volumen de oxígeno máximo consumido, que eso es muy interesante porque es un valor que tienen como referencia muchos corredores. Y luego también te dice la predicción de tiempos de carrera. Es que eso está muy bien, es decir, que en función del estado de forma que tienes ahora mismo, si ahora te pusieras a correr 5 kilómetros, ¿qué tiempo harías? Si te pusieras a correr 10 kilómetros, ¿qué tiempo harías? ¿Media maratón? O 1 hora incluso, ¿eh? Pues mira, la harías en 4 horas y media o 5 horas, vale, pues lo que sea. Que eso va asociado al índice de carrera. El índice de carrera es esto, es una puntuación que te da en función del tiempo que tardarías en hacer una maratón. Por ejemplo, si el récord del mundo, que está en 2 horas de maratón, es 85,3, por ejemplo, que ellos lo han estipulado así, si hicieras la maratón en 3 horas, tu índice de carrera es 56. Y si haces la maratón en 4 horas, tu índice de carrera es 40,7. O si la haces en 8 horas, pues tu índice pues estará por los suelos. Y luego también tiene una especie de test de rendimiento para saber cuál es tu umbral de lactato, que es decir, es hasta qué punto da tu cuerpo para hacer una carrera o para salir a correr, hasta dónde puedes estirar o hasta dónde puedes llegar. Porque no te pases de ahí, porque igual luego vas y te rompes. Pues bueno, tú al principio de todo te haces un test de tu umbral de lactato que te dura unos 20-30 minutos, vas ahí corriendo, te vas a sacar el hígado por la boca, pero vas a conseguir saber cuál es tu umbral. Te va a hacer unas mediciones, unas valoraciones algo más precisas de lo que es tu cuerpo y tus posibilidades de entreno. Y hablando de entreno, vamos a la siguiente pregunta. ¿Tiene planes de entreno? Pues sí, tiene planes de entreno y además tú los puedes fijar, ¿no? Pero también tiene planes de entreno que se hacen con inteligencia artificial, que te va marcando en función del objetivo que tú tengas, te va marcando unas fechas, unas fases de esa preparación, de ese plan de entreno, ¿no? De inicio, más intensas, menos intensas cuando se acerca el día de la carrera que quieres hacer, ¿no? En función de un calendario, es como si tuvieras un entrenador personal que te va diciendo qué tienes que hacer cada día, si descanso, si salir, sesión y tal, y también en función de tu disponibilidad, de si cumples o no cumples, pues esa inteligencia artificial se va a ir adaptando a pues tus necesidades de tiempo y de horas libres para poder hacer ese deporte. Siguiente pregunta, ¿es preciso el pulsómetro? Pues sí, es muy preciso. Los pulsómetros de Huawei son extraordinariamente precisos. Me parece que ellos dicen que tienen una precisión del 97% y que en actividad, en carrera, pues tienen un margen de error de unas 10 pulsaciones. Oye, que 10 pulsaciones son bastantes, porque hay otros relojes que tienen más exactitud, ¿eh? Un día haremos una comparativa para que podamos ver, ¿no? Y se puede tener como buena referencia, se puede utilizar sin ningún problema. Además tiene una cosa que es muy interesante el pulsómetro, y es que cuando terminas una carrera tiene una función recuperación cardíaca, que es una medición de 2 minutos para ver ya totalmente parado y quieto después de una carrera que tienes las pulsaciones por las nubes, a ver en 2 minutos cuánto bajan esas pulsaciones. Eso es para ver tu grado de recuperación cardíaca. Siguiente pregunta, ¿puedo personalizar series de intervalos? Pues sí, también lo puedes hacer. Las series de intervalos, de hecho, no es fácil encontrarlo, pero sí, lo puedes hacer desde la aplicación Salud de Huawei. Te tienes que ir a ejercicio. En ejercicio te vas a todas las rutinas y en todas las rutinas te vas a la última de todas, deslizando de derecha a izquierda hasta el final, y ahí está personalizar. Y ahí te puedes tú personalizar y crearte la sesión de intervalos que te dé la gana, con los tiempos que quieras o con las distancias que tú quieras. Siguiente pregunta, ¿tiene altímetro barométrico? Pues sí, tiene altímetro barométrico, tiene altímetro, barómetro, brújula, lo que se conoce como ABC, que yo hasta hace poco no lo sabía, Altimeter, barómetro, compass. Y también lo puedes calibrar ese altímetro barométrico para que te dé unas altitudes exactas. Por ejemplo, si tú vives en la costa o en el litoral, pues te vas un momento a la playa y ahí dices, vale, pues estoy a 0. Que hay veces que quizá no es 0 del todo, pero dices, sí, estoy al nivel del mar ahora mismo, pues pam, le pongo el 0 y ahí lo tienes súper calibrado.
configurado. Y además tiene otra función muy interesante, que al ser barómetro detecta los cambios de presión atmosférica en un tiempo determinado, y si el cambio de presión es muy brusco, hay una gran bajada en un límite corto de tiempo, pues ahí te va a dar una alerta para decirte que se avecina una tormenta. La que se avecina. Siguiente pregunta, ¿puedo importar rutas GPX? Pues sí, puedes importar rutas GPX, rutas TCX y rutas KML. Las puedes importar descargadas de donde tú quieras, o incluso si tienes una cuenta de Komoot, también puedes hacer una importación directa desde Komoot. Tú te vas a la aplicación y entonces tú seleccionas la que quieras y esa la vas a poder importar hacia el reloj. Y si es una que tengas descargada, lo que tienes que hacer es pasártela, yo que sé, a la carpeta de descargas de tu teléfono, y desde la aplicación Salud de Huawei, pues te vas a Mi Ruta, y ahí vas a poder importar tu ruta personalizada seleccionándola de la carpeta de descargas del teléfono y pasándola directamente al reloj. Y entonces vas a poder seguirla perfectamente. No te lo va a poner en un mapa, es una línea sobre un fondo negro, pero bueno, te va dando también indicaciones de cuando tienes que girar, etcétera, y cuando llegas, pues ha llegado y bravo, y te aplaude, o te sale una señorita aquí aplaudiendo, bravo, bravo. Y heredando también una función que apareció cuando salió el GT2 Pro, también tienes la función de regreso a casa. Tú cuando has hecho una carrera o has hecho una ruta de senderismo, cuando llegas al final te da la opción de si quieres deshacer ese mismo camino por donde has pasado, por si estás en algún sitio que no conoces o que no acabas de controlar, especialmente en la montaña, pues tú puedes deshacer ese camino y así te aseguras que vuelves al punto de inicio sin perderte. Siguiente pregunta, ¿qué deportes y actividades tiene? Porque claro, hablamos mucho de correr, pero tiene otras cosas como, yo que sé, bici, tiene nadar en piscina, nadar en aguas abiertas, puedes irte a la playa sin ningún problema. Acuérdate de aclarar el reloj con agua dulce siempre que salgas del mar. Carreras de montaña, snowboard, tiene triatlón, para la gente que me lo pregunta, sí tiene triatlón, y luego puedes ponerte otros ejercicios. Tiene más de un centenar de ejercicios de fuerza, de aeróbic, yoga, un montonazo, y de artes marciales, de bailes, patinajes, algo más de ocio, hasta columpiarse tiene si quieres, pesca, badminton, tenis, tiene tenis, a ver, tiene pádel también. No me suena que tenga pádel, tiene muchos, pero mira, justamente pádel no lo tiene. Pero bueno, tiene hockeys, deportes de agua, deportes de riesgo, un montonazo de cosas que tú le puedes añadir y te va a medir unos valores básicos. No te creas que te va a medir ahora cosas muy especializadas. Eso solo lo vas a tener cuando pues te vayas a correr, porque por eso, por algún motivo, se llama GT Runner. Hay otros modelos de otras marcas que, por ejemplo, se llama Garmin Swim. Pues ese va a ser para Swim. Pues este no, este es para Runner. Siguiente pregunta, ¿cuánto dura la batería? Pues mira, la batería, estoy también muy contento con la batería porque es la batería típica de los GT, tanto el GT2 como el GT3, GT Runner en este caso, pues también todos tienen hasta 2 semanas de batería. Y cuando te digo 2 semanas, en las especificaciones incluye 90 minutos de GPS, ¿vale? Que no es mucho, pero bueno, oye, ahí lo tienes. Y si no van a ser 2 semanas, pues igual van a ser 10 días. Pero le vas a sacar todo el partido del mundo, porque es que además también tiene, yo que sé, notificaciones, puedes responder llamadas, puedes responder mensajes de WhatsApp, incluso se pueden responder en los mensajes, ¿vale? Que solo puedes responder con algún emoji o con frases predefinidas. Pero bueno, tiene muchas otras cosas. El control de la música, también le puedes pasar música al reloj. Tiene 4 gigas para pasarle la música que te dé la gana, de la que tú tengas en el teléfono y tal. No tiene Spotify, no vas a poder, pero también tiene el controlador de la música que esté sonando en el teléfono. También tiene el análisis del sueño. Tiene un análisis del sueño que es muy bueno, muy completo, con muchas variables y que a mí me tiene muy contento. También detecta siestas, te puedes fiar perfectamente. Tiene la previsión del tiempo y, atención, tiene NFC. Es el sistema de pago con el reloj, que tú le metes la tarjeta aquí y te pagas con el reloj, pero en este caso tiene el NFC desactivado o no lo tiene en funcionamiento. Es decir, que tú no le vas a poder introducir ninguna tarjeta de crédito de momento. Están ya en trámites y en contactos y negociaciones con algunas entidades bancarias, incluso con empresas como Curve,
que Curve es una tarjeta independiente que se puede integrar en la mayoría de relojes y que no está asociada a ninguna entidad bancaria, y por lo tanto tú vas a poder meter aquí la Curve y le asocias tu tarjeta de crédito o de débito de cualquier banco a la tarjeta Curve, y tú cuando pagues con la Curve se te va a descontar en tu tarjeta del banco, aunque el banco no sea compatible con el Huawei Watch GT Runner. Pues bueno, eso de momento, a fecha de grabación de este vídeo, todavía no se puede hacer, pero en un futuro, esperemos que no muy lejano, se va a poder hacer. Y última pregunta, ¿cuánto cuesta? Pues mira, cuidado, porque el precio oficial es de 329 euros, pero de vez en cuando hay unas ofertas y unas promociones muy interesantes. Por ejemplo, ahora mismo cuando estoy grabando este vídeo, el precio es de 249 euros. Ha bajado mucho para lo que te da, está muy bien de precio. 249 euros el Huawei Watch GT Runner. Y bueno, espero que te haya gustado este review. Hasta aquí el Huawei Watch GT Runner. Dime qué te ha parecido en los comentarios, pon la pregunta que quieras, la que no hayas visto o satisfecho aquí en este vídeo, y yo intentaré responderte siempre que pueda y todo lo que pueda. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.